canal, Tu Vuelta de Tuerca. Hoy lo que vamos a ver va a ser un relé temporizador de retardo, ¿vale? Es algo más complicado que los vídeos que hemos visto anteriormente, de la serie de vídeos esta que estoy preparando, de mecanismos. Y queda decir que también es un reloj a la desconexión, ¿vale? En vez de con alimentación, es cuando le falta la alimentación, es cuando empieza a temporizar. Vamos a ir paso a paso explicando cómo funciona y vamos a ver el tema de conexionado, como siempre, y finalmente cómo funciona con una pequeña lámpara para hacer la prueba. Así que, ¡vamos! Bueno, como veis aquí, tenemos una ruleta, ¿vale? Que nos va a fraccionar el tiempo que pongamos en 10 partes, ¿vale? Y aquí arriba, lo voy a acercar un poquito, vemos que tenemos de una milésima a un segundo, de un segundo a 10 segundos, de 6 a 60 segundos, de 1 minuto a 10 minutos, de 6 minutos a 60 minutos, de 1 hora a 10 horas y de 10 horas a 100 horas, ¿vale? Queda decir que nosotros cuando elegimos una de las secciones de arriba, y por ejemplo usamos la de 660, que es con la que vamos a hacer la prueba, 660 segundos, nosotros con la ruleta de abajo, si la ponemos en el 5, serían 30 segundos. Si la ponemos en el 3 o en el 2,5, serían 15 segundos. Y así, ¿vale? La ruleta de abajo nos va a fraccionar el tiempo total de arriba en 10 partes. Y así nosotros podemos regular exactamente los segundos, los minutos o las horas que nosotros necesitemos de retardo. Por otro lado, como siempre, tenemos A1 y A2 aquí abajo, ¿vale? Aquí, que eso es la alimentación de la bobina. La bobina va a tener que estar alimentada continuamente. Y por otro lado tenemos arriba Y1, ¿vale? Es la entrada a la desconexión. Esa entrada estará siempre alimentada. Cuando le falte corriente, entonces empezará a temporizar el reloj. El retardo que nosotros hayamos puesto. Si hemos puesto 10 segundos, una vez que le falte tensión al Y1, empezará a temporizar y empezará a hacernos el retardo. Si son 10 segundos, a los 10 segundos encenderá la bombilla. Luego, por otro lado, tenemos un 15, que es el común del contacto normalmente abierto o normalmente cerrado, ¿vale? Como vimos en el relé, siempre hay un común y luego tenemos el 18, que sería el contacto normalmente abierto, y el 16, que sería el contacto normalmente cerrado. Visto esto, que es la explicación más sencilla que os he podido preparar para el tema del reloj con retardo, vamos a empezar a conectar y vamos viendo poco a poco, paso a paso, cómo conectarlo y cómo funciona. Vamos ahí. Bueno, colocado aquí, os voy a explicar, como siempre, un elemento de corte para sacar la corriente, el reloj con retardo, una bombilla para hacer la prueba y en este caso para la conexión, o sea, para el tema de la conexión a la desconexión, ¿vale? Del pilotaje, vamos a usar un interruptor, ¿vale? Para saber si lo tenemos cortado o no y que sea continuo, porque con un pulsador no podríamos hacerlo. Vamos a hacerlo con un interruptor en este caso. Podría ser un telerruptor, podría ser un relé. Sí, hay infinidad de cosas para hacer el tema de la desconexión. En este caso vamos a usar un interruptor porque es más sencillo. Lo primero, como siempre, vamos a sacar fase a todos los elementos que necesitamos. Sacamos del magnetotérmico fase y vamos a alimentar la entrada A1 del reloj temporizador más el común del contacto normalmente abierto y normalmente cerrado del propio reloj. Y por otro lado vamos a alimentar el interruptor, ¿vale? El interruptor que la misión que tendrá es alimentar Y1 continuamente y en el momento que le falte señal empezará a temporizar el retardo. Sacamos tensión, ¿vale? Del magnetotérmico y vamos a llevar al 15,
que es el común de los contactos, y a la 1, que es la alimentación de la bobina del reloj. Y por el otro lado vamos a llevar al interruptor. Vamos a sacar corriente. Ya me he preparado este cable a medida para enseñaros la prueba. Por un lado voy a alimentar el 15 y el A1 del reloj. Y el A1. Y por el otro lado vamos a alimentar el interruptor, ¿vale? En este caso va a ser un interruptor con el mecanismo, o sea, con el contacto normalmente cerrado, ¿vale? Para que cuando metamos tensión le llegue tensión al Y1 y al desconectar empieza a temporizar. Lo conectamos. Y ya tenemos de esta manera todas las fases alimentadas. El siguiente paso van a ser los neutros. Los neutros, como siempre, sin corte, van a salir a la 2 del reloj y directamente a lámparas, al X2 de lámparas. Conectamos el puente. Y de esta manera ya tenemos todos los neutros alimentados. ¿Qué nos queda? Nos queda la salida del interruptor al Y1 para el contacto a la desconexión, y también nos queda la salida del contacto normalmente abierto a la bombilla, para que cuando termine de temporizar no se encienda la bombilla. Vamos a empezar por el Y1. Sacaremos del contacto normalmente cerrado del interruptor y alimentaremos Y1 directamente. De esta manera, cuando demos tensión, directamente le llegará tensión al Y1 y no le dejará hacer el retardo al reloj. Por otro lado, vamos a conectar la salida del contacto normalmente abierto del reloj temporizador con retardo a la lámpara, para que cuando termine de temporizar le dé la orden y nos encienda la lámpara. En este caso es el 18, como os he explicado, el contacto normalmente abierto, y conectamos a la lámpara. De esta manera ya tendremos todas las conexiones completadas. Vamos a pasar al tema del funcionamiento, y antes de ello, como siempre, vamos a repasar todas las conexiones que hemos hecho del tirón, y así lo vamos viendo más claro. Vamos. Una vez con toda la instalación ya hecha, vamos a volver a repasar. Hemos sacado fase y hemos alimentado el 15, que es el común del contacto normalmente abierto y normalmente cerrado del reloj con retardo, y el A1, que es la bobina. Y por el otro lado hemos alimentado el interruptor, que es quien se va a encargar de mandarle tensión al Y1, y cuando nosotros cortemos empezará a temporizar el retardo y nos encenderá la lámpara. Vamos a ver el funcionamiento y os explico las opciones que tenemos. Vamos a darle tensión. Nosotros, en cuanto le demos tensión, veis que parpadea muy rápido la luz del reloj. Eso es que, como le está llegando alimentación al Y1, que lo tenemos aquí,
no ha empezado a hacer el retardo. ¿Vale? En el momento que nosotros desconectemos la alimentación del Y1 por el interruptor, entonces empezará a hacer el retardo. En este caso, para el vídeo lo he puesto de 5 a 10 segundos y con con el segundo regulador al 5. Por lo tanto serán 5 segundos, ¿vale? Como os he explicado, si son de 5 a 10, lo fraccionan en 10 partes, serían 5 en el 5, ¿vale? Vamos a quitarle tensión. Justo al quitarle tensión, veis que la luz ya cambia a 1 segundo cada pulsación y a los 5 segundos nos enciende la lámpara. Aquí tenemos otra opción, enfoca aquí, que si nosotros cambiamos el contacto según nos convenga, si lo cambiamos del 18 al 16, en el 16 será normalmente cerrado. Entonces, cuando le llegue corriente nos funcionará, como vais a ver ahora. Al encender no ha temporizado, pero como lo hemos puesto en el contacto normalmente cerrado, nos está alimentando la lámpara. En el momento que nosotros cojamos y cortemos, nos va a temporizar y en vez de encenderlo, nos va a apagar. Vamos a verlo, cortamos y ahora 1, 2, 3, 4, 5 y cortará. ¿Vale? Según nos convenga en la instalación y la aplicación que le queramos dar a este reloj temporizador con retardo, nos interesaría usar un contacto o el otro. Visto esto, ya habéis visto que no es tan complejo como parecía en principio. Si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión, me podéis escribir o me podéis hacer algún comentario en el vídeo y yo os resolveré todas las dudas que pueda. Vamos a pasar al final del vídeo y ya lo despedimos. ¡Vamos! Bueno, como habéis visto en el vídeo, es algo más complejo, ¿vale? Es más difícil de entender también, pero bueno, cualquier duda, sabéis que estoy en Instagram también, me podéis consultar cualquier duda que tengáis, cualquier problema, cualquier cuestión. Y algún compañero me ha escrito pues, cosas que necesitan hacer en casa, de temporizaciones y demás, pues bueno, siempre me podéis consultar y yo os ayudaré en todo lo posible. Y si no lo sé, buscaré información y os la haré llegar cuanto antes. Y nada más, chicos, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo y si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros si no estáis suscritos. ¡Nos vemos!